Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a resolver un circuito resistivo aplicando el método de corriente en lazos. El método de corriente en lazos se rige bajo los siguientes puntos. Primero, necesitamos asignar el sentido del lazo. El sentido del lazo lo podemos asignar de dos maneras: en el sentido del reloj o en el sentido antihorario. Luego que asignamos el sentido de la corriente de lazo, polarizamos la resistencia como vimos en el método de corriente en ramas. Recuerden que para polarizar las resistencias se polarizan de la siguiente manera. Si la corriente, por donde entra la corriente, la resistencia toma un valor positivo, y por donde sale la corriente un valor negativo. Siempre va a ser de esta manera: por donde entra positivo, por donde sale negativo. Ok, bien, entonces sabiendo este concepto, ese sería el segundo paso. Luego vamos a aplicar lo que es la ley de los voltajes de Kirchhoff. Aplicando la ley de los voltajes de Kirchhoff, el cual dice que la sumatoria de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Una vez aplicado la ley de los voltajes de Kirchhoff, nos va a quedar un sistema de ecuaciones simultáneas en el cual vamos a aplicar métodos matemáticos o matriciales, o utilizar algún software, ¿verdad?, que resuelva sistemas de ecuaciones lineales. En nuestro caso vamos a utilizar la calculadora o cualquier otra herramienta como Excel para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Bien, ahora vamos a resolver el ejemplo en el cual nos piden calcular la corriente en rama I1, I2 e I3, pero aplicando la corriente de lazo. En el video anterior vimos, calculamos las corrientes I1, I2 e I3 aplicando el método de corriente en ramas. Ahora vamos a calcular dichas corrientes pero aplicando el método de corriente en lazo. Bien, primer punto: establecer, ¿verdad?, la corriente, el sentido de la corriente de lazo. En este caso lo voy a poner como en el sentido del reloj. A esta corriente de lazo le van a llamar IA. Y a este lazo cerrado de acá va a llamarle corriente de lazo IB. Ese es el primer paso, ¿ok? Tenemos aquí la corriente de lazo IA y tenemos acá la corriente de lazo IB. Luego nos indican que debemos polarizar la resistencia en base a esa corriente de lazo. Si nos fijamos, la corriente de lazo viene en este sentido, ¿verdad? Entra en esta resistencia por este lado y sale por acá. Así que esta resistencia de 470 se polariza de la siguiente manera. Luego entra por este lado en la resistencia de 220 y sale por este lado. Entonces tenemos que la resistencia de 220 queda polarizado de esta manera. De igual manera lo hacemos con la corriente de lazo B. La corriente de lazo B polariza esta resistencia de 820 más y menos, y si nos fijamos también polariza esta resistencia de 220, pero en este caso está entrando por acá y sale por acá. Por ende, aquí nos quedaría más y menos. Bien, una vez polarizado la resistencia, entonces vamos a aplicar ley de los voltajes de Kirchhoff. Aplicando ley de los voltajes de Kirchhoff, vamos con la malla A o el lazo A. Al igual que en el método de rama, podemos iniciar en cualquier punto del lazo cerrado. Voy a iniciar en este punto. Si iniciamos en este punto, el primer signo que vemos es un menos y es una fuente de voltaje. Por ende, nada más agrego la magnitud de esa fuente, o sea, sería menos 10. Continuando, tenemos aquí un signo más, ¿verdad? Es una resistencia, aplicamos ley de Ohm. Esta resistencia se ve afectado por la corriente de lazo A, o sea, viene por aquí y polariza esta resistencia. Por ende, aplicando la ley de Ohm, tenemos que sería más 470 por la corriente de lazo, en este caso IA. Luego llegamos a esta resistencia de 220. Aquí vemos dos símbolos, el más y el menos. Más para la corriente de lazo A y menos para la corriente de lazo B. Aplicando la ley de Ohm nos quedaría más, ponemos el valor de la resistencia 220
abrimos paréntesis, colocamos la corriente de lazo A, que es la positiva, menos la corriente de lazo B. Y eso es igual a 0. Resolviendo esta ecuación nos quedaría, despejando esta ecuación y resolviéndola, nos quedaría 690 corriente de lazo A menos 220 corriente de lazo B igual a 10. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos con el lazo B. Con el lazo B vamos a iniciar en cualquier punto. Voy a iniciar aquí en este punto. Vemos este signo positivo, es una fuente de voltaje, así que aquí nos quedaría 5. Luego continuamos, vemos un signo aquí más y menos, más para IB, menos para IA, es una resistencia. Aplicando ley de Ohm nos quedaría más 220, que es el valor de la resistencia, IB, que es el positivo, menos IA, que es el negativo. Continuamos, vemos un más. Esta resistencia solamente se ve afectado por la corriente de lazo IB, por ende, aplicando ley de Ohm nos quedaría más 820 IB igual a 0. Desarrollando esta ecuación nos quedaría menos 220 IA más 1040 IB. Y este valor de voltaje de 5 voltios pasa por el otro lado negativo, menos 5. Y aquí tenemos la ecuación número 2. ¿Ok? Bien. Ahora, una vez teniendo esta ecuación, resolviendo en la calculadora, nos da que IA, la corriente de lazo A, es igual a 0.01389 amperios. Convertido en miliamperios sería 13.89 miliamperios. Y B dice que nos da menos 0.00187 amperios. Convertido en miliamperios sería 1.87 miliamperios. Bien, pero no queremos, el problema nos están pidiendo es calcular las corrientes de rama, o sea, I1, I2 e I3. Vamos con I1. Si nos fijamos, I1 viene en este sentido, está entrando a este nodo. Y si nos fijamos, la corriente de lazo también pasa en ese mismo sentido. Tienen el mismo sentido, ¿ok? Entrando a este nodo tienen el mismo sentido. Viene así. Y la corriente I1 viene así, ¿no? Entonces podemos decir aquí fácilmente que I1 es igual a la corriente de lazo A. Y eso nos da 13.89 miliamperios. Vamos con la corriente I2. Si nos fijamos, la corriente I2, ¿verdad? La corriente I2, aquí está la resistencia. La corriente I2 viene hacia abajo. I2. Y si nos fijamos, la corriente de lazo va en esta dirección. Cuando llega a esta resistencia, está bajando. Así que la corriente de lazo, veanlo en color rojo, la corriente de lazo IA está bajando en esa resistencia de 220. En cambio, la corriente de lazo IB, si nos fijamos, entra por acá, ¿verdad? Y sale por acá, o sea, está subiendo. Está subiendo. IB. Entonces aquí tenemos una diferencia. Como IA tiene el mismo sentido que la corriente I2, va a ser positivo, pero IB tiene el sentido opuesto, o sea que va a ser negativo. Entonces yo matemáticamente podemos escribir que I2 es la diferencia de IA, positivo porque tiene la misma dirección que I2, menos IB, ¿verdad? Negativo porque tiene el sentido opuesto a la corriente I2. Ahora, reemplazando los valores, tenemos aquí que, se me olvidó agregar el signo negativo aquí de IB, recuerden que era menos. Entonces tenemos que IA es 13.89 menos IB, que es menos 1.87. ¿Ok? Y esto nos da 15.76 miliamperios. Bien, ahora vamos con I3. Si nos fijamos, I3 está en esta dirección, está entrando en este nodo, ¿verdad? I3 viene en este sentido y entra a este nodo. En cambio, la corriente de lazo IB la dibujamos en el sentido opuesto. ¿Okay?
Entonces podemos decir que I3 debe ser el opuesto de la corriente de lazo IB. Y matemáticamente el opuesto es un signo negativo, entonces sería menos IB. Entonces I3 sería menos 1.87 y eso nos da positivo 1.87 miliamperios. Que estas fueron las respuestas que hemos calculado por el método de corriente en ramas. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.